Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista para el programa. Nos encontramos con, esta vez, una entrevista estelar, digamos, porque nos encontramos con una persona que fue protagonista en una serie que dio mucho que hablar, la cual es Cromañón. Nos encontramos con Olivia Nuz, que protagoniza a Malena en la serie y es actriz y además es directora de cine. Olivia, ¿cómo estás? Y muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy feliz de estar acá. Bien, me alegro. Eh, Quisiera empezar por el principio y conocer un poco tu historia antes de entrar en Cromañón, eh, y ver cómo llegaste a la actuación. ¿Cómo fue que llegaste a la actuación y a las artes audiovisuales? Mira, la verdad es que desde muy chica siempre tuve el deseo de ser actriz, no sé bien por qué. Creo que cuando uno es chico y ve novelas o pelis, como que siempre está un poco esas ganas, pero la verdad es que después se profundizaron cada vez más, entonces empezó a ser como más real. Y a eso de los 11 años empecé a estudiar actuación en distintos talleres. Y después, cuando estaba terminando la secundaria, me dieron ganas de estudiar dirección de cine que no entendía mucho por qué, pero cuando empecé a hacer la carrera me di cuenta que era un lenguaje que lo tenía muy incorporado y que me apasionaba mucho, así que fue como un lindo hallazgo durante la carrera. Y un poco me pasó que ahí pensaba como, bueno, dejé la actuación o no fui actriz, era re chiquita, imagínate, ¿no? Pero pensaba eso. Y en pandemia, que mi facultad tuvo que frenar un poco porque la parte práctica no se podía hacer, empecé a estar en publicidades y empecé como a acercarme al set de filmación desde el lado de actriz y me empecé como a cebar más y a tomar un poco más de confianza. Y bueno, cuando apareció la oportunidad de este casting, nada, ya estaba eso, con un poquito más de confianza y como con un poco más de entusiasmo respecto a la actuación. Y bueno, ahí empecé a pasar instancias de casting y surgió esto. Es muy loco que haya sido lo primero que hago así profesionalmente, pero bueno, siempre, nada, lo recibí con mucha felicidad. O sea, lo primero que haces profesionalmente es Cromañón, digamos, que de hecho yo le comentaba a mi primo, de hecho el primer mensaje le mando a mi primo, porque digo, cuando terminé la serie, digo, esta chica yo la tengo que entrevistar. Y justo entré a tu perfil, veo que tenés como mi primo, le digo, che, tú la conoces, y me dice, sí, mi mejor amiga, le digo, ah, mirá, le digo, me quedé encantado con tu trabajo como Malena, y la verdad te felicito. Y me llamó la atención esto, ¿viste? Porque en reiteradas entrevistas que tú dices, siempre empiezan como con algo que tiene que ver y después se van a las artes, digamos, por ejemplo, si quieren ser actrices, van a estudiar cine y una cosa los lleva a la otra. Y me ha pasado con una persona que quería ser productora y empezó como editora en un canal de televisión. ¿Vos creías que esto iba a pasar o creías o sea, creíste que una cosa te iba a llevar a la otra o crees que fue, digamos, suerte, digamos, por así Mira, decirlo? sí, sí, obvio. Que sí, me acuerdo cuando yo tenía las charlas como con profesores y demás en mi secundaria, ¿no? Sobre qué iba a hacer. Ellos me decían, el cine es como otra forma. Yo actuaba mucho en la secundaria, mi secundaria era una secundaria artística, ahí lo conocía a Tommy. Y entonces se actuaba mucho ahí. Y cuando yo les contaba a mis profesores o tutores que quería estudiar cine y que tenía ese miedo de dejar la actuación, ellos sí me decían, me parece que es una forma de mirar lo mismo desde otro lado. Yo pensaba que no, que eso me iba a alejar, pero siempre tenía como aparte mi escuela de cine era una facultad muy exigente, entran muy pocas personas, entonces yo tenía siempre el miedo de qué pasa si me surge algo de la actuación y yo tengo que dejar esta facultad, que está como muy mal visto dejar esa facultad. Eh, pero bueno, en un momento ya después me olvidé y como que pensé que lo estaba dejando, como que no estaba estudiando actuación. Y después cuando surgió este proyecto, me di cuenta que había aprendido mucho de actuación aprendiendo dirección de cine. Pero me di cuenta después, yo mientras estudiaba cine no me daba cuenta que eso estaba aportando al lado actoral. Y la verdad es que yo creo que aprendí el lenguaje de la cámara y de cómo actuar frente a cámara estudiando dirección de cine. Y además fue muy loco que, bueno, efectivamente ese miedo que tenía sucedió porque me atravesó este proyecto en la mitad de la carrera, pero creo que hay algo, para mí hay mucha cuota de suerte también, porque bueno, justo llegó en un momento post pandemia, entonces la escuela estaba un poco más flexible, en otro momento yo hubiera tenido que dejar la facultad. Mis profesores ya me conocían y me tenían mucho aprecio, entonces me ayudaron mucho a que la facultad me dejara quedarme libre y volver a retomar.
viste, esas cosas que se dan como que sí, algo de suerte hay y bueno, después esfuerzo, ¿no? Pero sí, para mí la cuota de suerte siempre está y no la puedo negar, digamos. Sí, es cierto, una cosa lleva a la otra. Y quisiera saber, porque uno, a la hora de tomar estas decisiones, ¿no? Estas decisiones que son decisiones que yo siempre digo que son, marcan la diferencia, porque hay una gran diferencia en tomar una decisión de un día para el otro y una decisión que puede brindar un gran salto y esta brindó un gran salto en tu carrera. Eh, ¿Cómo reaccionó tu familia? ¿Cuál fue la reacción de tu familia? Porque siempre a la hora de las artes, siempre hay como o cierto recelo o por ahí tipo piden que vayan por lo seguro. ¿Cuál fue la reacción de tu familia? No, la verdad que re bien. Hay algo que me pasó a mí, que es que tanto mi familia como todos mis amigos y gente cercana, cuando yo estaba en ese proceso de casting, ellos lo deseaban tanto como yo. Recuerdo que una amiga, Bianca, me mandó una foto de que le había encontrado como esos, ¿cómo se llaman? Como esas plantitas que soplás y pedís un deseo. Ah, Y, sí, sí, sí. y ella me dijo, pedí que quedes, Las ¿no? Como que amapolas, sí. creo que son Yo amapolas. Puede ser. Yo siento eso, como que también no fue solo mi deseo, sino que era el deseo de mucha gente de que yo pudiera hacer esto y eso me re emociona, como que siento que también tiene que ver, ¿no? Esto que uno habla de suerte, ¿no? Como también me tocó estar rodeada de gente, me tocó y lo construí, pero en cierto punto me tocó estar rodeada de una familia que me apoyaba, de amigos que me apoyaban, de instituciones que me apoyaban, ¿no? Y sin todo eso para mí no hubiera podido. Bien, bien. Ahora sí, entrando un poco en lo que es el rodaje, porque trabajar en un rodaje es muy distinto a lo que uno planea. Uno piensa, generalmente va con la idea de que se graba todo linealmente y no. Algunas veces se graba al final, otras veces se graba las partes del medio y otras veces se graba al principio, dependiendo de la disposición del día o de la disposición de los horarios. ¿Cómo fue el primer día que entraste al, y viste todo el equipo y toda la producción y toda la gente? ¿Cómo te sentiste? Mira, los primeros días de grabación filmamos cosas bastante más íntimas, creo que estuvo bien pensado también, porque, bueno, sabían que yo no tenía tanta experiencia, y entonces como que se iba agrandando a medida que iban pasando los días, pero recuerdo que el día que más me impactó fue cuando empezamos a grabar la noche del incendio, Sí, y ahí es como que, claro, toda la producción estaba puesta para esa noche. Y recuerdo que llegué sola al set de filmación y ya como a 5 cuadras a la redonda del lugar donde filmábamos estaba todo cortado y había muchísima gente haciendo de extras, ya maquillados como en los videos que yo veía, ¿no? De esa noche. Eh, y ahí fue muy impactante. Ahí entendí que lo que estábamos haciendo tenía una escala enorme, que era como filmar cine catástrofe, porque era, o sea, había primero que toda la cantidad de extras, después las luces, después el lugar, el humo, ¿no? Como que había un montón de elementos que tenían que jugar a la vez y encima a mí que me gusta el cine, poder ver eso en despliegue y poder ver cómo el trabajo en equipo es lo que te lleva a que esto quede como quedó, fue increíble. Pero bueno, sí tuve la suerte de que como iba poco a poco, no fue tan impactante, digamos, como que me pude ir entrando ahí. Y también siempre remarcar que mis compañeros de elenco me ayudaron muchísimo también a poder como llevar esto que tuve que llevar. bien, me gusta mucho. Sé que te brindan un guión antes que vos lees y me gustó mucho el arco de Malena, que es un arco de redención, es un arco en el que empieza con una lucha interna y termina redimiéndose en el juicio. Un spoiler para los que quieran ir a ver la serie y vayan a verla, es muy buena. Me gustó mucho. Yo vi la serie, te, te digo así, en una madrugada la vi porque vi el primer capítulo y a las 8 de la mañana terminé de ver la serie. Eh, ¿Cómo se llama? Me gusta mucho el arco y vi que hay varios directores que fueron trabajando distintos capítulos. Son varios directores que están trabajando y eso se nota en el trabajo también de abordaje. ¿Cómo te sentiste a la hora de trabajar con varios directores? Y porque es distinto, ¿no? O sea, al ser la primera vez, no es la misma sensación, mismo trabajo que uno que el otro. Y cuál fue tu experiencia con eso? Mira, la realidad es que fueron dos directoras mujeres, Marieli Rivas y Fabiana Tiscornia, que ellas también, además de ser directoras, eran showrunners, perdón, que son, es como eso, el jefe artístico de todo. Entonces ellas tenían mucha potestad a la hora
de la parte creativa también de los guiones. Entonces, eso sirvió mucho porque yo podía, ya desde los ensayos, trabajar mucho con ellas y saber cómo iban a hacer la serie, ¿no? Y ellas entre sí estaban muy alineadas. Ellas filmaron diferentes capítulos, pero tenían una alineación muy clara entre las dos. Entonces, sí, obvio que variaba, pero también era re lindo poder como entender el lenguaje de cada una, ¿no? Capaz que Fabi era un poco más íntima y más quieta, ¿no? Como los planos más quietos Sí, y las escenas más marcadas. Y Mariali tenía muchas escenas grupales, entonces era muy buena filmando como las entradas de los personajes, las cámaras en movimiento, y aprendí mucho de ellas. Y después estaba Guillermo Rocamora, que es un director uruguayo, que él filmó algunas escenas como de segunda unidad, pero también fue el que dirigió a los extras en la secuencia de la masacre de Cromañón. Entonces también él nos ayudaba mucho como físicamente a ver cómo ingresar a escena y demás. Y sí, es como, es loco, pero uno ya cuando empezás a entender los códigos de cada uno, es súper, a mí me apasionaba mucho como entender de qué manera encarar el personaje con cada uno de ellos. Pero bueno, lo bueno es que entre sí se llevaban muy bien y tenían una alineación muy clara sobre qué querían contar. Y eso siempre ayuda al actor. sí, es cierto. ¿Cómo fue tu relación cuando conocías a los chicos que actuaban de los otros personajes? ¿Los pudiste conocer? ¿Cómo fue el trabajo previo antes de ingresar a la serie, digamos? Porque me imagino que nos Conocí, llegaron y lo dijeron, che, ustedes son los protagonistas. conocí a un par que habían estado en mi secundaria también, pero más grandes que yo, o amigos de amigos, como que los conocí un poco del medio, pero ninguno era mi amigo ni tenía una relación. Eh, pero la verdad es que eso, tuvimos un mes entero de ensayos y después estuvimos todos conviviendo juntos en un hotel. Entonces, esa convivencia hizo que se armara un grupo de amigos que hasta el día de hoy seguimos siendo amigos, muy amigos. Eso fue increíble. También estuvo pensado desde el casting, ¿no? Como encontrar gente que pudiera llevarse bien entre sí, que fueran humanamente buena gente. Y eso hizo que fuera muy fácil el trabajo, porque los personajes que ellos me entregaban eran personajes que yo ya empezaba a querer de verdad. Entonces como que se armó ahí como una especie de sinergia muy copada que ayudó mucho a contar a estos chicos. Entrando a este tema, ¿y por qué te hago esta pregunta? Viene la siguiente pregunta. Eh, Porque algunos directores lo que hacen es no darle toda la información al actor. ¿Se sabe esto? Eh, ¿Ustedes sabían quién no continuaba después de Cromañón y quién continuaba? O sea, todo el momento Sí, sabían qué personaje pasaba y quién no. sí, sabíamos. ¿O fue algo que, digamos, se encontraron después de grabar esa escena? Y después me gustaría entrar en esa escena porque me pareció algo muy bueno. Sí, sabíamos, lo que sí pasó es que los chicos bueno, que fallecían, lo que hicieron fue no leer los capítulos en los que no estaban, como para poder también sorprenderse después. Eh, entonces eso era lindo y de hecho un día Valentín Wayne, que es el actor que hace de Víctor, bueno, esto es una entrevista con spoilers, el, ac- el actor que hace de Víctor fue a la grabación del show final de la serie y estaba muy emocionado porque hay una bandera que dice por Víctor o algo así como de su personaje. Y nada, para él era re emocionante porque no había leído el guión, entonces cuando llegó a set se encontró con que eso estaba y eso fue muy lindo. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí me gustaría entrar, porque me parece que hay un trabajo de filmación muy bueno. Yo soy una persona que estudió también cine y eso, y me gusta mucho, miro mucho el tema de la puesta en escena. Me gustó mucho el trabajo de iluminación, creo que está muy bien logrado. El trabajo de puesta en escena, te ayuda a entender, digamos, y a entrañar los personajes. Eh, y quisiera ir al capítulo en el que se aborda, me pareció muy correcto que se tome un solo capítulo para abordar toda la tragedia, bueno, la masacre. Y quisiera saber, porque no es cualquier cosa, cuáles fueron las sensaciones que tuvieron. Porque, ¿cómo lo abordaron? Porque lo abordan con mucho respeto y tratando de hacer una, ¿cómo se dice cuando haces algo? No me sale la palabra ahora, pero haciéndola, digamos, paralelizando, digamos, por así decirlo, no me sale la palabra ahora, lo que sucedió esa noche, digamos, con mucho respeto y creo que se logra y hay una escena muy fuerte para mí que yo me quedé impactado, que es cuando vos ingresás
por el pasillo y se abre la puerta. Sí. Sí, la verdad es que, como siempre, ¿no? Vos, si no me escuchás, avísame, porque empieza a haber gente. Eh, es como un trabajo en equipo, eso para mí es lo más lindo del cine, porque hay tanta gente trabajando atrás de eso, de cada escena, de cada plano hay mucha gente trabajando atrás, y eso para mí era muy emocionante, ¿no? Ver un set con toda la gente tirando para el mismo lado, sabiendo lo que íbamos a filmar y qué estábamos contando y lo importante de contar eso, ¿no? En esa escena particular, a mí me pasaba que hicimos muchas tomas, primero también nombrar a los extras, porque los extras estaban tan comprometidos con lo que estaban haciendo que el trabajo de ellos fue impresionante. Y esa escena en particular, yo me acuerdo que la directora lloraba entre toma y toma, no podía mirar el monitor sin llorar, y los técnicos también. Y a mí me pasaba que, claro, cuando uno está actuando no puede dejarse llevar por esa emoción de Olivia, no tiene que estar en la emoción de Malena. Entonces, capaz que al principio era como que no, yo no entendía, o sea, entendía, pero no me pasaba como a los técnicos que los veía llorando. Pero después, cuando tenía que hacer ese momento donde sí me agarraba con una especie de ataque de pánico, era como, bueno, poner toda esa emoción que estaba guardando y reteniendo en función de Malena, ¿no? Es como un trabajo complicado de hacer y que uno capaz no lo hace conscientemente, pero en realidad estás todo el tiempo tratando de que la emoción que te agarra como persona, poder como enviarla a lo que le funciona a Malena para poder como que esté en función del relato, pues si no uno pasaría todas las escenas llorando, porque si todo el tiempo estás afuera viendo lo que pasa, es muy difícil no emocionarse. Entonces sí, un poco el trabajo era ese, como tratar de estar pendiente de que la emoción no nos sobrepase, sino que la podamos como meter en el personaje y que funcione para la escena. Claro, porque era algo muy comprometedor y además estás en una isla, en un hilo muy fino entre que la gente pueda enojarse y pueda, o sea, tiene que tener un respeto muy importante. Yo hablaba con mi mamá y lo comparaba, digamos, un poco con la gente que filma cosas, ponerle, no sé, la serie de Yossi, digamos, no sé si, no sé, no me sale la palabra, no sé por qué ahora, seguramente después de la entrevista me va a salir, pero hacen como eh, lo de la AMIA, hacen lo de la embajada, y uno piensa, ¿no? O sea, yo siempre me pregunto qué pasa por los actores, digamos, porque en todo momento tienen que saber que va a llegar ese momento de grabar esa escena. ¿Cómo fueron las horas previas de grabar esa escena? Porque quiero detenerme ahí porque está muy bien logrado y creo que es la cúspide de o sea, la serie toma hace una pirámide y llega a la cúspide del auge de la serie, es ese capítulo en sí, que es muy bueno, está muy bien logrado y te ayuda a entender todo, porque toma cada arista de la noche esa. Y quisiera saber cuáles fueron las sensaciones de cada uno, de cómo lo encararon. Mira, yo recuerdo esto, ¿no? Como nosotros veníamos filmando más la parte como luminosa de los chicos, porque las primeras semanas filmamos todo lo que era la Navidad y demás. Y yo recuerdo eso, que hubo un cambio de plan de rodaje, entonces me tocó a mí ir sola al primer día de la masacre. Entonces me acuerdo que la noche anterior fui al hotel y volví a repasar todos los videos que yo había investigado, que son videos muy crudos también, algunos son difíciles de ver. Y volví a verlos, volví a como a conectarme con todo eso que me había conectado en el casting y en la investigación, que fue larga. Entonces cuando llegué al set y vi a esos extras que estaban igual que el video que yo acababa de ver, me acuerdo que ahí como que se me revolvió la panza y como que mi cuerpo entendió lo que estábamos viniendo a filmar. Como que todos sabíamos que el proyecto se trataba sobre esa noche y que era lo más importante a representar. Entonces, cuando llegás y ves todo eso puesto en escena y ves la calle y ves el lugar replicado y ves a la gente, bueno, era como muy difícil no emocionarse y que el cuerpo como también sintiera mucho más en carne propia lo que estábamos yendo a contar. Sí, es cierto, lo entiendo y la verdad que lo lograron, lo felicito porque lograron un trabajo muy bueno a la hora de realizar el capítulo. Yo me acuerdo que yo lo vi, eran las 6 de la mañana, estaba viendo, y yo no soy de impresionarme, pero cuando lo vi el capítulo dije, ojo, hay cosas que te, te chocan de verdad. ¿Te ha tocado que te han llegado mensajes de personas que sobrevivieron
a la masacre de Cromañón. Sí, la verdad que sí, y yo estoy muy emocionada con eso porque me llegan una cantidad de mensajes tan lindos que es loco. Yo esa parte no la había pensado, ¿no? Pero me llama la atención que la gente se toma el tiempo no de escribirme tipo, hola o qué bien, sino que me escriben y me cuentan qué les pasó con la serie, nos agradecen por el respeto, nos cuentan, por ejemplo, que una sobreviviente me escribió y me dijo que había podido verlo con su hija y explicarle mejor qué es lo que había vivido. Eh, o muchos me dicen, che, esto me hace acordar a mi hermana que estuvo ahí, o tu personaje me hace acordar a una compañera del secundario que estuvo ahí, ¿no? Y como todo eso para mí es como que ya, si con que a una persona le mueva algo de eso, ya está, vale la pena todo el trabajo, ¿viste? Era lo importante. Lo que es muy interesante de este proyecto es que es una herida abierta porque es una lucha que todavía sigue activa. O sea, Sí, sí, los sobrevivientes siguen al día de hoy peleando por un montón de cosas, más ahora que se cumplen 20 años y que está por caducar una ley que los protege y que los repara. Entonces es muy importante que se esté hablando de esto y para mí ya que se arme debate y que la gente le despierte cosas a este proyecto, ya está, con eso vale la pena todo el trabajo que se hizo. exactamente. Sí, es cierto. Eh, ¿Cómo se llama? La palabra era dramatización, la encontré. Ahí va, Se me vino a la cabeza, la verdad que hacen un buen trabajo. Y sí, yo estuve hablando con gente, estuve investigando, también estuve viendo mucho, yo soy bastante curioso en ese caso, y estuve viendo mucho, yo me acuerdo que esa noche estaba en la costa y mi mamá prende la tele y bueno, empezamos a ver todo. Yo en ese momento no entendía mucho, pero más adelante lo entendí. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Quisiera hacerte una pregunta que me llamó la atención, digamos, porque en sí, digamos, el trabajo musical está bueno, pero hay algo que me llamó la atención y es que aparece una canción de La Renga y quería saber por qué eligieron esa canción. O sea, no digo que esté mal, simplemente me llamó la atención por qué la canción. Porque la letra yo entiendo, digamos, pero ¿por qué la canción? Mira, hubo algo de poder encontrar ese tema que iba a ser el tema de Malena y de Nicolás. Pasamos por muchos temas diferentes. Entiendo que hay cosas de producción que a mí se me escapan, que no sé exactamente por qué eligieron una u otra, pero sí, por ejemplo, algunas que estaban buenísimas, capas que no dieron los derechos o cosas así. Pero cuando llegamos a esta canción, justo el otro día me hice una entrevista donde estaba el autor de la canción, que fue muy lindo, porque es como una canción que a mí se me resignificó, porque la letra tiene mucho que ver con la historia que contamos, no solo digo, esta canción, triste canción de amor, para mí no solo habla de Malena y Nicolás y Lucas, sino que en realidad el rock en ese momento y esos chicos de esa noche tenían mucho amor, o sea, amor por la banda, amor por ellos mismos, amor por lo que estaban yendo a expresar, ¿no? Esos encuentros de rock eran lugares, o sea, ir a un recital de rock no era solo un lugar que sí, igual, de disfrute y placer merecido y que tenían todo el derecho a que eso pasara, pero también era un lugar de consigna política, de reunirse políticamente, de encontrar un lugar. La juventud estaba en un momento muy dejado de lado, era post 2001, un momento donde eso, la juventud era a quienes menos se le prestaba atención en ese momento del país. Entonces, para ellos ese era un lugar de encuentro. Y cuando hablamos con los sobrevivientes, se salvaron entre ellos. Y para mí ahí hay mucho amor, ¿no? Bien. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Se llama un poco, Para pero mí sí. hay mucho amor entre ellos, entre una comunidad. Entonces, creo que la canción habla también sobre eso y para mí es una muy linda lección. Sí, para mí estuvo bien, bien elegido, digamos, pero me llamó la atención porque, digamos, es una canción cuando yo escuché, dije, qué loco, ¿no? O sea, de hecho, la escena propia, digamos, sugiere mucho y cuando empiezan a cantar, yo dije, ah, listo, o sea, es tipo, esos dos, digamos, está perfectamente elegido porque ya en el primer capítulo te marca, dije, ah, ellos dos son, digamos, o sea, lo uní, digamos, terminé de atar cabos. Bien, Olivia. Eh, Siempre al finalizar mis entrevistas yo dejo un espacio en el que los entrevistados brindan un mensaje, venden espacios, venden sus propias actuaciones, dónde van a estar, espacios de ellos para brindar lo que quieran. Así que yo a partir de ahora voy a hacer silencio y te voy a brindar el espacio para que vos brindes lo que quieras. Gracias.
No, lo que más quiero o sea, usar este espacio para invitar a la gente a que siga viendo la serie, que sé que es un tema que uno piensa capaz que ya lo tiene visto, que ya sabe qué pasó. En realidad la serie es una gran puerta pequeña para después empezar a investigar. Entonces, a los que no la vieron, que se animen a verla y a los que la vieron, que se animen a investigar sobre el tema. Que la serie es solo una parte de lo que pasó en Cromañón. Hay muchísimo para investigar, hay muchísimo para aportar a esa lucha y que siempre revisar la memoria de nuestro país es importante. Así que eso. Muy cierto lo que decís para que no vuelva a repetirse. Eh, bueno, muchas gracias, Olivia, por tu tiempo. Muchas gracias por, bueno, tu espacio, digamos. Y estamos al tanto, las puertas del programa están abiertas para lo que vos quieras. Bueno, tenés mi contacto, puedes decirme, che, Ilan, necesito tal, tenés lo que quieras, lo que necesites a disposición.